Buenos días. Nuestra lectura para hoy viene del libro de Lucas capítulo 3, versículos 7 al 18. Dice la palabra de Dios. Muchos acudían a Juan para que los bautizara. Camada de víboras, les advirtió. ¿Quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestran arrepentimiento. Y no se ponga a pensar, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darles hijo de Abraham. Es más, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Entonces, ¿qué debemos hacer?, le preguntaba la gente. El que tiene 2 camisas debe compartir con el que no tiene ninguna, les compartió Juan. Y el que tiene comida debe hacer lo mismo. Llegaron también unos recaudadores de impuestos para que los bautizara. Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros?, le preguntaron. No cobran más de lo debido, les respondió. ¿Y nosotros qué debemos hacer?, le preguntaron a unos soldados. No extorsionen a nadie ni hagan denuncias falsas, más bien confórmense con lo que les pagan. La gente estaba a la expectativa y todos se preguntaban si acaso Juan sería el Cristo. Yo los bautizo a ustedes con agua, les respondió Juan a todos. Pero está por llegar uno más poderoso que yo, a quien ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Tiene el levantador en la mano para limpiar su era y recoger el trigo en su granero. La paja, en cambio, la quemará con fuego que nunca se apagará. Y con muchas otras palabras exhortaba Juan a la gente y le anunciaba las buenas nuevas. Esta es la palabra de Dios. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Te sorprende la manera que Juan habló con la gente que congregó alrededor de él mientras que estaba bautizando en el río Jordán? Juan el Bautista declaró que algunos de los que habían congregado a las orillas del río fueron una camada de víboras. Y Juan continuó por decir, ¿quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? Mateo en su evangelio nos cuenta un poco más acerca de ese grupo de personas que había viajado para ver a Juan. La mayoría de ellos pertenecieron a 2 grupos religiosos, los fariseos y los saduceos. Esos 2 grupos fueron reconocidos como los líderes políticos y religiosos en Israel durante esa época. Esos hombres recibieron mucha adoración y respeto de la gente debido a su manera de vivir. Ellos inventaron muchos regalos y tradiciones religiosas para que podrían aparecer mejor que la gente normal. Pero Juan singularizó a ellos y les identificó como gente en riesgo del juicio de Dios y gente en alianza con las fuerzas demoníacas. Juan declaró que fueron hijos de serpiente malvada, es decir, hijos del diablo. ¿Por qué habían hecho esos hombres para merecer ese título? ¿Qué habían hecho para merecer esa advertencia fuerte y directa de Juan el Bautista? Pues mientras que muchos habían congregado a las orillas de Jordán para escuchar un mensaje de arrepentimiento y para recibir un bautismo para el perdón de los pecados, la mentalidad de esos hombres fue en desacuerdo con la predicación de Juan. Esos líderes no creyeron que fue necesario demostrar el arrepentimiento sincero, no sintieron la necesidad para confesar sus pecados a Dios. Creyeron que debido a sus posiciones de autoridad religiosa y debido a su conexión familiar con los patriarcas importantes del Antiguo Testamento, que tuvieron una posición segura en la familia de Dios. No les cayó bien la idea de demostrar la humildad necesaria para admitir sus pecados y la gravedad de ellos. No les cayó bien la idea de cambiar sus maneras de vivir. Pensaron que podrían continuar de vivir en la misma manera
sin consecuencia alguna. Con sus palabras, Juan el Bautista intentó demostrarles que estaban equivocados. Les advirtió: el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Juan describe un hombre con un hacha que está listo para cortar un árbol improductivo. Juan demuestra la urgencia para acción y humildad de sus oyentes. La hacha ya está puesta a la raíz del árbol, listo para cortar, listo para destruir, y todo árbol que sería cortado sería arrojado al fuego. Por medio de esa parábola, Juan quiso demostrarles la situación grave de los líderes de Israel. Mientras que ellos imaginaron que podrían continuar de vivir sin arrepentimiento sincero, la realidad fue que estaban a punto de ser juzgados por Dios por su falta de humildad. Su orgullo pecaminoso les había puesto sobre la tabla de cortar de Dios, y su tiempo para reconocer la gravedad de su peligro espiritual fue corto. Pues mientras que juntamos hoy para escuchar a esa predicación de Juan, ¿estamos afectados por sus advertencias? ¿Estamos contentos de vivir nuestra vida sin reflejarnos en la gravedad de nuestros pecados? ¿Pensamos que nuestros pecados no son tan serios? ¿Estamos permisivos en la manera que vivimos? ¿Demostramos la humildad de admitir nuestros errores? ¿O hemos demostrado un espíritu de orgullo que actúa como esos errores no son tan graves, que no demuestra el deseo de cambiar? Creemos que debido a una conexión cultural y familiar con la iglesia, que existe una razón para tomar, de donde no tomar en serio las advertencias de juicio de nuestro Dios. Pues los fariseos y saduceos hablaron orgullosamente de ser descendientes físicos del patriarca Abraham. Ellos hablaron orgullosamente de ser conectados con los centros religiosos más prestigiosos de su era. Pero esas conexiones familiares y culturales no les ayudaron para nada con su Dios. A Dios no le importaba su patrimonio religioso. Esa conexión no les protegería de la hacha del juicio de Dios. Igual, tener membresía en una iglesia no es algo que nos hace seguro en el día de juicio, ni es tener familiares religiosos algo que nos hace seguro del castigo de nuestro Dios. El juicio de Dios no es basado en apellidos o membresía eclesiástica. Si continuamos a vivir en nuestros pecados, si no les tomamos en serio y arrepentirnos de ellos, podemos encontrarnos en la tabla de cortar de nuestro Dios también. Y quizás hemos inventado nuestra propia definición de arrepentimiento. Hemos convertido el arrepentimiento para ser nada más que un breve perdóname mientras que continuamos con nuestros actos pecaminosos. Estamos culpables de ofrecer gestos vacíos hacia nuestros pecados en vez de demostrar el deseo sincero para hacer los cambios grandes y necesarios para eliminar esos pecados de nuestras vidas cotidianas. Como escuchamos en la semana pasada, la palabra arrepentir significa un cambio completo de dirección. Implica un cambio de actitud y acción. Significa que buscamos maneras para dejar ese pecado en el pasado y vivir en una manera que demuestra amor para nuestro Dios y nuestro prójimo. Quizás hemos jugado con la idea del arrepentimiento. Quizás hemos pensado, pues actuaré en esa manera pecaminosa ahora y más tarde arrepentiré. Pero el arrepentimiento no es solamente palabras que decimos, no es solo decir lo siento. Es una actitud de corazón y es una manera de vivir. Es la humildad para admitir que cada día hemos fallado de vivir como queremos y pidiendo la ayuda de Dios para vivir en una manera fructífera. Es luchar en contra de las tentaciones del diablo en vez de inventar excusas que nos permiten sentir cómodos en actuar como si fuéramos parte de la camada de Satanás.
Para muchos de que congregaron a las orillas del río Jordán, las palabras de Juan les hizo reflexionar en su manera de vivir. Reconocieron que sus pensamientos sobre el arrepentimiento fue poco profundo. Habían ofrecido algunas palabras ligeras de lo siento a Dios, sin demostrar el deseo de cambiar sus hábitos y manera de vivir. Entonces preguntaron a Juan, ¿qué debemos hacer nosotros? Desearon buscar maneras para cambiar sus vidas, su identidad. Desearon renegar sus afiliaciones con el diablo y dedicarse a ellos mismos con Dios. Lo que Juan describe es lejos de la manera egocéntrica que habían vivido antes. Juan dijo, el que tiene 2 camisas debe compartir con el que no tiene ninguna. Y el que tiene comida debe hacer lo mismo. Cuando un grupo de recaudadores de impuestos preguntaron a Juan, él respondió por decir, no cobran más de lo debido. Y cuando unos soldados que actuaron como la policía en Israel preguntaron a él, Juan respondió por decir, no extorsionen a nadie ni hagan denuncias falsas, más bien confórmense con lo que les pagan. ¿Cómo respondería Juan a ti? ¿Qué cambio de corazón y actitud sugería Juan el Bautista a ti? ¿Cuáles pecados habituales necesitas abandonar? ¿Cómo sería diferente tu vida si tomaste en serio la llamada de Juan de vivir para Dios en vez de vivir para tus propios deseos? Nota que Juan respondió en una manera diferente con cada grupo. Juan deseaba que cada persona evaluaría su posición en esta vida y busca maneras para vivir para Dios en esas posiciones. Juan no respondió a los soldados para decirle que fue necesario dejar sus posesiones en el ejército para ser sacerdotes. Al contrario, Juan les urgió vivir su fe en sus rutinas cotidianas. Eso quiere decir que tienes oportunidades para vivir en el arrepentimiento y como un hijo de Dios en tus profesiones y llamamientos individuales. Y mientras que esos esfuerzos para vivir como hijo de Dios no nos salvan, son frutos y evidencias de corazones que reconocen los peligros del pecado y de Satanás. Son fruto de corazones que reconocen que en las aguas de nuestros bautismos Dios nos hizo una nueva creación para ofrecer nuestras vidas espirituales y para ofrecernos vidas espirituales y adopción en su familia divina y el perdón completo de nuestros pecados. Pertenecemos a Él. Dios ha declarado que somos sus hijos. Cada día, cuando reflejamos en la bondad que Dios ha extendido a nosotros en nuestros bautismos, recordamos de esa nueva identidad que hemos recibido de Él. Una vida de arrepentimiento se produce un deseo de vivir según esa nueva identidad. Para los fariseos y saduceos de la época de Jesús, no deseaban vivir así. Estaban cómodos en vivir para ellos mismos. Su esperanza de salvación fue basada en una conexión con Abraham, pero eso fue una esperanza falsa. Su arrepentimiento faltó sustancia. Fue como la paja, vacía, sin valor, porque no tuvo la fruta de fe adentro. Y Juan predicó que Jesús mismo quemaría la paja en el día de juicio. Pero Jesús te ha hecho mucho más que la paja. En las aguas de tu bautismo te hizo su hijo. Te ha purificado en tus pecados y te han equipado para combatir a las tentaciones del diablo. ¿Quieres prueba? Juan el Bautismo comentó que Jesús bautizará a sus discípulos con el Espíritu Santo y con fuego. Eso nos recuerda de los eventos del primer Pentecostés, en que Jesús ofreció a sus discípulos el poder y la habilidad necesaria para traer el mensaje de salvación a los fines del mundo. En tu bautismo, Dios te ha ofrecido ese mismo Espíritu Santo. El Espíritu Santo ahora habita en ti, te ha equipado para vivir una vida de arrepentimiento y agradecimiento. Hoy nos muestra que sin la obra de Dios en nuestros corazones
seríamos nada más que un árbol infructuoso o paja destinado para el horno encendido. Pero con el Espíritu Santo viviendo en nosotros, estamos capaces de vivir vidas arrepentidas que confían en el perdón de Dios y desean hacer los cambios necesarios para vivir como un hijo de Él. No pertenecemos al diablo jamás. No somos parte de su camada de víboras. Somos hijos de Dios altísimo. Jesús ha declarado que pertenecemos a Él. Nuestro Salvador ha puesto su nombre sobre nosotros. Ha prometido a todos sus hijos un rescate completo de la ira venidera de Dios. Como hijos que ama a Dios. Es nuestro deseo vivir para Él en todo lo que hacemos, aún en nuestros papeles cotidianos. Somos su gente perdonado. Nos ha dado el perdón que necesitamos para ser sus hijos. Aún nos ha perdonado para esas veces en el pasado en que nuestro arrepentido fue poco profundo y sincero. Tenemos un Dios que deleita en salvarnos. Un Dios que nos urge a arrepentirse y descubrir en Él la esperanza duradera que necesitamos. Que Dios nos ofrezca la fuerza necesaria para vivir una vida de arrepentimiento sincero y nos ayude a encontrar en Cristo el perdón completa y nuestra identidad nueva. Amén. Oremos. Todopoderoso Dios, que por medio de Juan el Bautista diste testimonio del advenimiento de Jesucristo y proclamaste la salvación. Concédenos a nosotros que recibamos esta salvación y te sirvamos en santidad y justicia todos los días de nuestras vidas. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Reciben la bendición de nuestro Dios. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén.